Superintendente. Doctor Fabio, no se le escucha. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Ah, ok. Secretario, muchas gracias. Entonces repito el saludo al presidente de la comisión, a la mesa directiva, a todos los senadores, todos muy conocidos. Muchas gracias por la invitación y obviamente un saludo especial al ministro, al querido ministro con el que nos está tocando capotear pues todo este problema. Presidente, yo voy a hacerles un resumen muy rápido porque yo sé que a ustedes les interesan mucho las preguntas puntuales, ya con el antecedente del ministro que les explicó ampliamente lo de riesgos laborales. Yo de pronto le aumentaría a los comentarios del ministro cosas muy puntuales. Pero voy a arrancar muy rápido con algunos antecedentes de lo que nosotros hemos venido haciendo, lo que encontramos. Recordarles que cuando recibimos 18 billones de pesos en deudas del sistema y solamente 16 de las EPS se encontraban habilitadas para funcionar. Teníamos 400 hospitales en plan de gestión integral de riesgos, un atraso tecnológico en esta entidad terrible, una falta de capacidad institucional, el contrato de auditoría muy conocido por ustedes del ADRES estaba siniestrado, lo que era no PBS venía desbordado, las atenciones venían creciendo y por eso tomamos algunas actuaciones. Ustedes ya saben, hemos liquidado 6 EPS, Confacor, MD Salud, Cruz Blanca, Salud Vida, Manexca, Café Salud. Ya tenemos 2.700.000 colombianos que logramos trasladar a otras EPS. Le logramos recuperar a la red pública básicamente 1.6 billones de pesos en mesas de trabajo y mesas de conciliación. Con ustedes sacamos adelante la ley 1949, la 1966 y los artículos que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos 3 EPS con revocatorias parciales que hemos sacado a algunos departamentos, Confacor, Comeva y Medimás. Hemos emitido algunas circulares exigiendo actuaciones para la superintendencia de los vigilados y hemos tenido que tomar algunas medidas cautelares que no se tomaban en la superintendencia nunca, sobre todo contra el giro de los recursos. Esto lo hicimos, actualmente la tiene Medimás, lo hicimos con MD Salud, con Salud Vida, con Confacor y ayer recientemente sacamos una resolución para intervenir los giros de Comparta. Respecto al COVID-19, las actuaciones se las voy a dividir en 3 grandes rubros. El primero es lo que está haciendo la superintendencia para vigilar esa ruta del flujo de los recursos financieros que emite el sistema. Una segunda estrategia para proteger al personal sanitario con todos los elementos de bioseguridad que se refirió ahora el ministro. Y tercero, todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de las entidades administradoras de planes de beneficios o de los responsables de pago. Aquí están prácticamente todas las entidades, incluidas las entidades territoriales. Entonces, arrancando por la primera estrategia era vigilar los recursos. Emitimos una circular, la circular 008, que va a las entidades responsables del pago y a las EPS, en donde les pedíamos y los obligábamos a que nos entregaran a la superintendencia una política de pago por fuente, cómo estaban aplicando los recursos, cómo los están causando, a quién le están girando, cómo están los saldos, qué tienen en cuentas de ahorro, qué tienen en cuentas corrientes, para nosotros poder mirar cuánto están causando y si las deudas realmente van disminuyendo o no van disminuyendo. Entonces, de otro lado, hacemos el seguimiento a todos los recursos que el ministerio, a los decretos que el ministerio emite. También estamos haciendo, ordenamos en esta circular que publicaran vía web todos los pagos y los giros que hacían. Ustedes han visto, y es una de las preguntas más reiteradas, que la gente dice, ¿qué está pasando con los recursos del sector salud? En esta circular le estamos ordenando a las EPS que publiquen cada uno de los rubros, a quién le giraron y cuánto le giraron, para estimular no solamente la vigilancia ciudadana, sino para darnos cuenta realmente a dónde están llegando los recursos. Esta publicación la tienen que hacer los 5 primeros días de cada mes y a nosotros nos tienen que enviar todos los catálogos financieros los 10 primeros días de cada mes para nosotros hacer un análisis de las condiciones financieras de las EPS. También le hacemos seguimiento a toda la información que publica ADRES, hacemos todo el análisis de la concentración de los giros, a quién están girando. De hecho, por eso tomamos la medida cautelar, comparte la información y lo que informa ADRES contra estas EPS, revisamos ese flujo, revisamos si está aumentando, está disminuyendo las IPS y si vemos alguna alerta, pues inmediatamente por alguna desviación o alguna concentración, empezamos a hacer los requerimientos necesarios. Les puedo dar un análisis preliminar
Por ejemplo, logramos verificar el giro de enero-abril de las EPS del régimen subsidiado y cerca del 92% de los recursos están girados a IPS y a proveedores. También estamos verificando el giro de 1.17 billones de pesos que tiene que ver con los techos presupuestales, los anticipos que anunció el ministerio. Nosotros también hacemos la verificación de todos estos giros. También vamos a hacer la verificación de la compra de cartera y de la última decreto del 600, que es las reservas técnicas. Entonces, estamos haciendo un análisis completo desde la superintendencia del uso y el destino de los recursos que se le están girando a las EPS y también que las EPS giran, inclusive para entregarles a ustedes un informe mucho más completo. Ya estamos terminando de hacer todo el análisis. Desafortunadamente, les tengo que reconocer que algunas de las EPS, a pesar de los requerimientos, pues no entregan de manera oportuna la información. En esta circular que dábamos órdenes puntuales, por ejemplo, de las 35 EPS, 4 no nos reportaron los catálogos financieros, no nos entregan las cuentas por cobrar. Entonces, para nosotros es muy difícil hacer ese análisis. Esas fueron Capital, Confachocó, Comparte y Consalud, no nos alcanzaron a entregar la información. Entonces, pues es muy difícil hacer todo el análisis. Algunas de las EPS, 12 de ellas no nos entregaron, no nos reportaron la reserva técnica. Esas fueron Comeva, Usacagui, Pijao, SOS, Mayamás, Anaguayú, Famisanar, Confanariño, Confrasucre, Sabia y Medimás. No nos entregaron oportunamente esta reserva técnica, entonces no tenemos cómo hacer la depuración de esta reserva, no tenemos forma de verificarla. Y algunas no nos reportaron bancos, pero no es la gran mayoría nos ha estado entregando información. Pero la idea con esta información para ustedes, honorables senadores, es realmente saber dónde están los recursos, cómo están las inversiones de las EPS, dónde están las deudas, si disminuyen o no la deuda, cómo están usando el corriente, cómo lo están aplicando, qué cuentas por pagar o por cobrar tienen, para nosotros poder hacer todo ese análisis financiero. Les puedo contar que hicimos un análisis que estaba en muchas de las preguntas que me hicieron. Hicimos el análisis, por ejemplo, del mes de marzo ya, con la información que tenemos de los ingresos de las EPS, donde cogemos la plata que les está llegando no solamente por UPC, sino también por cuota moderadora o por UPCs adicionales o por promoción y prevención. Es decir, cogemos todos los recursos y vemos realmente cómo están los indicadores financieros de cada EPS. Con esto nosotros podemos ver si esta EPS compró o no renta fija o compró deuda pública, y también podemos ver cómo están las cuentas de ahorros o las cuentas corrientes, lo que son depósitos a la vista. Les cuento esto porque sé que en muchas de las preguntas de los cuestionarios estaba la utilización de la reserva técnica. Nosotros ahí podemos ver cómo están las reservas técnicas o los depósitos a la vista. Depósitos a la vista, recuerden, cuentas corrientes y cuentas de ahorro de las EPS y que lo podían utilizar de manera inmediata. Entonces, haciendo un consolidado completo del mes de marzo, revisando los catálogos financieros de 33 EPS, podemos decirles que les ingresaron 4.88 billones de pesos, incluidos los presupuestos máximos, que son esos anticipos que hizo el gobierno. Algunas lo causan en el primer mes, algunas lo van causando, lo dejan dividido para los 3 meses, porque como es un anticipo, pero digamos que aquí está todo el reporte de los ingresos, y más o menos el 16% no lo tienen registrado como un ingreso total, pero más o menos de esos 4.88 billones de pesos, les puedo contar que usaron 4.96. Debe ser que hay unos intereses, unos excedentes que tienen las EPS. De esos 4.88, 4.96 billones del mes de marzo, 1 billón se fue para aumentar las inversiones, algunas compran títulos, otras aumentan los saldos de depósitos a la vista. 1.3 están en caja, lo tienen en efectivo, y pagaron 1.300 millones, y pagaron 3.9 billones de pesos. Como les digo, el mayor valor de esos .48 a 4.96 es por otros ingresos, pues, arrendamientos, capitalizaciones o intereses que tengan las EPS. De estos 3.9 billones de pesos, el destino de estos 3.9 billones se distribuye en el 61% se fue para IPS privadas o mixtas, que es 2.4 billones, el 16% está en IPS públicas, que es más o menos el 16%,
El 18%, que son 700.000 millones de pesos, están en proveedores y en el gasto administrativo. Normalmente estos recursos se van para insumos, para medicamentos y para la información logística. Entonces, el restante 5% lo utilizan para profesionales, para pagos de profesionales independientes, para prestaciones de objeto social diferente, inclusive para el transporte especial de pacientes. También hay una concentración de estos recursos en algunos departamentos. De los 3 billones, el 31%, que son el 13% está en Bogotá, el 11% se va para Antioquia, el 7% al Valle y el 37% restante a los 30 departamentos. Normalmente está relacionado con la capacidad que tenga de la infraestructura hospitalaria de algunos departamentos y especialmente donde hay mediana y alta complejidad. Desafortunadamente, como les dije, algunas EPS, digamos, no nos reportaron los catálogos financieros de la circular 8, pero pues próximamente haremos las investigaciones necesarias y si tenemos que hacer aperturas para sancionar, pues lo vamos a hacer. Estas EPS que no nos reportan, como se dieron cuenta ayer con Comparta, pues nosotros tenemos que abrir investigaciones y ustedes bien saben que para eso nos dieron las herramientas de la ley 1949, doctor honorable senador Milton, que estuvo aquí en mi oficina preguntando cuándo va a utilizar los dientes, superintendente. Ya tenemos muchas aperturas hechas a personas naturales. Y senadores, les quiero recordar, yo no quiero como superintendente seguir sancionando entidades. Vamos a sancionar a los responsables de no entregarnos la información, porque aquí hay algunos gerentes que pasan de largo, no nos hacen caso y las investigaciones y las aperturas pues ya las estamos abriendo precisamente contra los representantes legales y contra las juntas directivas. Pues desde las diferentes delegadas, desde institucional y riesgos, estamos haciendo todo el análisis de los giros que hemos hecho para que nos entreguen las EPS, las políticas de pago, y a los que obviamente no nos reporten, pues también tendremos que abrir apertura. Otra dificultad que hemos tenido, ustedes recordarán en alguna oportunidad que estuve en el Congreso, todavía no tenemos una información clara en el país. Y es increíble que hoy, 2 años yo como superintendente, ustedes me podrán preguntar, algunos honorables senadores, ¿de qué tamaño es el hueco fiscal del país? Y todavía no lo tenemos claro. Y no lo tenemos claro porque la calidad de la información de unos y otros no es muy buena, tanto de las EPS que nos reportan, como también de algunas IPS o que no descargan o no castigan la cartera. Entonces, por eso era el famoso acuerdo de punto final, para poder poner las cifras en cero y saber quién le debe a quién y cuánto se le debe. Entonces, algunas de ellas no cumplen con la calidad de la información que necesitamos, hay algunas inconsistencias, lo cual hace que nos demoremos un poco más haciendo todo el análisis. Para eso estamos haciendo los requerimientos por no hacer el reporte, por no hacerlo bien o por la falta de calidad en la información. Eso, digamos, como en temas financieros, haciéndoles un resumen muy rápido. Y ahora les explicaré más adelante, porque sé que es una inquietud de ustedes, las estrategias financieras. Pues no es mi competencia, pero con el mayor gusto les informo las estrategias del ministerio, que son básicamente 6. Primero, mantener el giro corriente al día, que ya lo está haciendo el gobierno. La segunda es los anticipos de presupuestos máximos o de techos. La tercera estrategia es la compra de cartera, que estamos hablando de 700.000, ya se iniciaron los primeros 400.000. La otra es el uso de las reservas técnicas, que el decreto 600, que es permitirle a las EPS este descalce, sobre todo para bajar la deuda y para poder pagar facturas viejas. El quinto es punto final, que ya hacen la apertura de la ventanilla, creo que es el 8 o el 12 de mayo, para que puedan radicar. Y por último, las famosas canastas del ministerio. O sea, son 6 estrategias, todas para darle flujo al sistema. La segunda gran estrategia de nosotros en la superintendencia, pues tiene que ver con las acciones para proteger todo el personal. Ya el ministro hizo una amplia exposición sobre los requerimientos que le hicieron a las ARLs en los 2 decretos, el 488 y el 500. Nosotros también expedimos una circular, la 003, que va a las entidades territoriales, a las IPS y a las EPS, para que nos informaran cómo iban a garantizar toda la prestación de los servicios y la protección del talento humano. Hemos estado haciendo visitas a IPS y a EPS. Tuve que priorizar 3 departamentos, ustedes lo saben, Chocó, el Amazonas y Nariño. Ayer estuvimos en Tumaco. Sé que tengo ahí 3 problemas graves que los estamos ya atendiendo: Tumaco, Chocó y Leticia. Y pues obviamente lo que explicó el ministro de ese 7%. Yo le agregaría un poco a las palabras del ministro, que obviamente, como lo explicó él muy claramente,
Estos 23, 24, 25 mil millones de pesos mensuales, honorables senadores, son útiles, sí, sirven, pero recuerden que vamos a necesitar entre 400 y 500 mil millones mensuales para atender este millón de profesionales de la salud. O sea, los 25 mil millones mensuales obviamente sirven, fue un gran acierto del ministerio utilizar estos recursos, pero que no le quede a la sensación a los empleadores que la responsabilidad quedó en manos de las ARLs. No es así. Los empleadores tienen que seguir respondiendo. O sea, nosotros hacemos el esfuerzo de que los recursos lleguen. Ya les mostré que llegaron 3.9 billones de pesos. Nosotros también tenemos que vigilar qué están haciendo con los recursos muchos de los hospitales. Sé que hay crisis, sé que falta todavía mucho y tenemos un retraso muy largo, pero nosotros nos estamos poniendo al día y yo tengo que vigilar que estos recursos también los empleadores los utilicen para proteger a sus trabajadores. Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas a las que les tenemos que llegar. Entonces, claro, los recursos que están llegando, como bien lo explicó el ministro, pues no van a ser suficientes. Sirven mucho, muy lógico, muy oportuno lo que hizo el ministro en utilizar estos recursos. Ahora, una que no contó el ministro y yo le ayudo aquí al ministro con mucho cariño, él sabe que trabajamos en equipo. Una cosa muy importante fue haber declarado el COVID como una enfermedad profesional. Esto de que sea admitido como enfermedad profesional, pues va a tener unos impactos también económicos importantes contra las ARLs, porque van a cubrir las incapacidades temporales y parciales, todo lo que es pensión de invalidez, la pensión de sobrevivencia, el auxilio funerario, los gastos de desplazamiento, inclusive estas personas cuando tengan que aislarlas, pues eso va a ser responsabilidad de las ARLs. No podemos saber cuál va a ser el resultado financiero. Y entiendan, y yo les he entendido a muchos de ustedes, honorables senadores, el discurso, y tienen razón, que al estar todo Colombia aislado, pues los riesgos bajan. Al no haber riesgos, pues no hay gasto de las ARLs y esa plata no la deberíamos estar gastando en algo. Ese es un buen análisis, porque pues no hay trauma, no hay tratamientos, no hay visitas a las clínicas. Fuera de eso estamos impactando negativamente las clínicas, porque recuerden que las ARLs no solamente son buenos pagadores, sino que tienen la mejor tarifa del mercado, que es la tarifa, casi todos trabajan con tarifa SOAT. ¿Por qué? Porque han tenido una buena caja, porque han hecho bien la tarea con las reservas técnicas y las reservas matemáticas. Entonces, digamos que todo estos recursos servían y por eso el ministro les habló de que la prioridad era los lugares donde hubiera contagio y la primera línea de defensa de los colombianos, que son estos médicos que están al frente. Entonces, hoy están cubriendo al 100% de los expuestos. Una ventaja es que ya se evita el peloteo entre de quién es la responsabilidad si un profesional de la salud se contagia. Ya sabemos que no tiene que tener dictamen de la Junta, va directo a la ARL. Si hay que aislarlo, también ese aislamiento le va a servir mucho a los empleadores porque les alivia la carga, pero esto va a tener un impacto financiero. ¿Cuál va a ser? Hoy no lo podemos hacer, no lo podría saber. Esto, como bien lo dijo el ministro, lo vigila la Superintendencia Financiera, pero sería muy importante hacerle un seguimiento, senadores, ustedes que están en comisiones económicas, a ese comportamiento financiero y económico de las reservas que tengan que hacer estas ARLs, porque de los sistemas el que mejor ha funcionado en cuanto a reservas técnicas y recursos financieros son las ARLs. Entonces aquí podrían tener más adelante alguna dificultad o de pronto no, pero sí sería bueno hacerle un seguimiento, porque si no, pues les podemos inclusive pedir más recursos para atender el COVID-19. Entonces yo recomendaría simplemente hacerles un seguimiento con el superintendente financiero al comportamiento sobre todo de las prestaciones económicas, porque la enfermedad laboral no tiene reaseguro, eso lo hacen ellos con retención propia, con recursos propios, y eso podría impactar un poco la siniestralidad. Y como tercer gran estrategia nuestra, pues está todo lo que tiene que ver con prestación de servicios, que tuve también muchas preguntas en los cuestionarios. Ahí nosotros como superintendencia expedimos una circular, la circular 5, que daba instrucciones claras a todos los vigilados para, especialmente de acuerdo a los decretos que va sacando el gobierno. Recuerden que lo primero que hizo el gobierno fue una resolución: vamos a aislar a adultos mayores, a los pacientes con patologías de base. Ahí hay que dar unas instrucciones precisas a las EPS. Entonces emitimos las circulares para hacer toda esta vigilancia de las EPS domiciliaria. Quiero reconocerles que tanto las... Un minuto para que concluya, por favor. Ok, entonces lo que hicimos fue, gracias secretario, sacar unas medidas oportunas para vigilar que hicieran esta prestación de los servicios todas las EPS,
que montaran la operación logística para entregar los medicamentos a domicilio, también para que tuvieran los equipos de trabajo de telemedicina o teleconsulta. Como algunas de ellas no han respondido bien, pues ya tengo 6 EPS en medida cautelar, Comeva, Comparta, Medimás, Avia Salud, Convía y Ambuc. Algunas ya estaremos abriendo investigaciones también para sus representantes legales. Unas cifras rápidas, presidente, yo se las doy muy rápido acá. 367,000 personas más o menos se han contactado con la superintendencia. De esas, 227,000 nomás pidiendo información, y realmente PQRs he tenido 139,143, de adulto mayor 49,000, de alto costo 12,000. Los motivos de siempre que ustedes conocen: demora en la entrega de medicamentos, o por los protocolos, o porque no dan la cita con el especialista, pero ahí estamos nosotros haciendo ya todas las investigaciones y haciendo la apertura correspondiente que haya caso. Pues, secretario, yo creo que este es un resumen de las 3 grandes estrategias de lo que está haciendo la Superintendencia de Salud, agradeciéndoles mucho esta citación a usted, a la Junta Directiva, presidente, y a todos un saludo especial. Muchas gracias, superintendente. Secretario.